Le enviaba a mis padres $3,000 a la semana para que vivieran cómodamente, pero no vinieron al cumpleaños de mi hijo. Cuando llamé, mi padre dijo, tú ya no eres de la familia. Colgué, temblando, y cerré todas mis cuentas. Pero 30 minutos después, mi madre enloqueció. Me llamo Lía y tengo 32 años. Si dijera que mi familia me quiere por quien soy, estaría mintiendo con todas las letras. A mis padres, Raúl y Teresa, los sostuve con discreción durante años. $3,000 semanales que salían de mi cuenta como un reloj. Renta de su casa, luz, agua, medicinas de él, manicura de ella, gasolina del auto viejo que nunca quisieron vender, y los pequeños caprichos de mi hermana menor, Daphne, la consentida de siempre. Ese dinero era mi forma de mantener la paz. Oh, eso creí. No nací rica. Estudié, trabajé dobles turnos, ahorré y, cuando pude, lancé una tienda en línea que despegó. ¡Qué orgullo!, decían mis padres cuando había visitas. Pero en privado, su orgullo tenía precio. Hija, ¿podrías adelantarlo de esta semana? Se venció el seguro. Ah, y mándalo también para el pastel de Daphne, está deprimida. Yo asentía porque era más fácil pagar cuentas que abrir heridas. El cumpleaños de mi hijo, Leo, era mi pequeña alegría en medio de ese desgaste. Planeé una tarde sencilla pero bonita en el parque del barrio, toldo alquilado, mesa larga con manteles de colores, pizzas, limonada, una piñata en forma de cohete y un pastel con un planeta de azúcar que él mismo eligió. Pegamos guirnaldas entre 2 árboles, mis amigos ayudaron a inflar globos, y yo reservé 2 sillas al final de la mesa con un letrero, abuelos. Leo decía que quería enseñarle su truco de magia final, haría desaparecer una moneda detrás de la oreja del abuelo. Mis padres sabían la hora, el lugar y hasta la temática. Llegaremos con Daphne, no te preocupes. Me había escrito mi madre en la mañana, junto a un emoji de corazón, como si un dibujo reparara años de favoritismos. La fiesta arrancó bien. Los niños corrían con los sombreritos de papel, las madres del colegio se repartían rebanadas de pizza, el sol bajaba despacio. Yo miraba cada tanto el camino de entrada al parque, esperando ver la silueta de mis padres. No llegaban. Llamé a mi madre y sonó sin respuesta. Le escribí ¿todo bien? Aquí los estamos esperando. Mensaje visto. Nada más. Empezamos los juegos para no romper el ritmo. Leo se fue al tobogán con 2 amigos y, al volver, me preguntó de golpe, con esa franqueza de niño que aún no entiende las excusas de los adultos. Mamá, ¿ya vienen mis abuelos? Sí, amor, deben estar por llegar, mentí con una sonrisa que no me alcanzó a los ojos. Seguí con el espectáculo de magia que contraté, un chico con chaleco rojo sacó pañuelos de un sombrero, hizo aparecer una paloma de papel, todos aplaudieron. Yo miraba el teléfono sin querer mirarlo, esperando el timbre que me salvara de esa espera absurda. No sonó. Cuando tocó romper la piñata, Leo me dijo que quería que el abuelo sostuviera la cuerda porque él es fuerte. Tragué saliva. Hice un chiste torpe, pedí ayuda a otro papá, y los niños, al fin, rompieron el cohete. La lluvia de dulces tapó por segundos el nudo que me cosía el pecho. A los 50 minutos de fiesta, minutos largos que pesaron como horas, encendimos las velas del pastel. Ese era el momento en que yo siempre llamaba a mi familia con algún pretexto para darles la última oportunidad. No lo hice, no hoy, no otra vez. A la cuenta de 3, dije, y todos cantaron feliz cumpleaños. En el coro que llenó el toldo, sentí la ausencia como un hueco con hombre. Cuando Leo sopló las velas, el viento apagó una antes que él. Una señal tonta, lo sé, pero se me metió en la cabeza como una espina. Repartí el pastel tratando de no ver las 2 sillas vacías con el letrero abuelos. Algunos padres me tocaron el hombro en silencio, otros evitaron mirar. La pena ajena tiene un olor extraño, agrio, que uno reconoce aunque nadie diga nada. Cuando ya quedaban menos invitados, Daphne publicó un video en sus historias. Estaba en una terraza con copa en mano, risas, música alta, filtros de estrellas. El título decía, Domingo de Mimos, me lo merezco. Reconocí la entrada, el restaurante caro al que suele ir cuando está triste. Hace poco, mis padres me pidieron dinero para medicamentos urgentes. La suma coincidía con lo que cuesta ese lugar. El estómago me ardió. ¿Hago mi truco, mamá?, preguntó Leo, con la moneda apretada en la mano. Hazlo, amor, logré decir. Yo te miro. Hizo su truco con el papá de un compañero. Todos aplaudieron. Yo también. Aplaudí para tapar el ruido que hacía mi corazón cuando me caía encima el desfile de recuerdos.
yo dejándole sobres a mis padres por si acaso, yo pagando sus recibos para que no se estresen, yo comprándole a mi madre ese abrigo que dijo que siempre soñó, yo sosteniendo, yo sosteniendo, yo sosteniendo. Empezamos a recoger. Mi amiga Marina guardaba vasos, otro amigo doblaba manteles. Leo repartía bolsitas de dulces como si entregara medallas. El sol ya se escondía cuando mi teléfono vibró al fin. Papá. No contesté. Respiré hondo. Me acerqué a la mesa, dejé el cuchillo del pastel y marqué yo. Papá, ¿dónde están? Leo los estuvo esperando, dije sin enojo, sin temblor. A esa altura, la calma era una forma de defensa. Al otro lado de la línea escuché risas apagadas, como si hubiese gente alrededor. Luego su voz, seca. Estamos ocupados. Y te voy a decir algo para que no malinterpretes más. Tú ya no eres de la familia. Las palabras me golpearon el oído y regresaron por el cuello hasta el pecho. Piedra fría. No hubo estallido, no hubo grito, solo un clic interno, una puerta que al fin se cerraba. Entiendo, dije, y lo entendí de verdad. Entendí que yo no había tenido una familia, había tenido beneficiarios. Y el banco estaba a mi nombre. Colgué, temblaba, no por miedo, por la descarga de tantos años sosteniendo una estructura que no me sostenía a mí. Marina me vio la cara y, sin preguntar, me abrazó con un brazo mientras con el otro seguía metiendo vasos en una bolsa. ¿Todo bien?, susurró. Sí, respondí, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no era una mentira piadosa. Todo va a estar bien. Leo corrió a mostrarme un dibujo, un cohete rojo y dos palitos tomados de la mano. Este eres tú y este soy yo. Y aquí está la luna, dijo, orgulloso. Es perfecto, le besé la frente. Vamos a casa, astronauta. Cargamos el auto. Cerré el maletero y el parque quedó atrás con los últimos papeles de colores pegados al césped. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre. Hija, no hagas drama, mañana hablamos. No respondí. Subí al auto, miré a Leo por el retrovisor, y supe que el drama había sido mío durante años, sostener a 3 adultos que me querían menos que mis transferencias. Aquella noche, cuando lo acomodé en su cama y me quedé un rato viéndolo dormir, el silencio de la casa ya no me pareció vacío, me pareció limpio. Saqué una libreta, escribí una sola frase, grande, en la primera página, se acabó. Apagué la luz. Y justo cuando estaba por dormir, el teléfono vibró otra vez. Miré la pantalla. Mi padre. Un mensaje corto, como un bofetón que llega tarde. Por cierto, que nadie te haga sentir imprescindible. No contesté. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Y en ese gesto mínimo, decidí lo que vendría. Al día siguiente, a primera hora, cerraría la llave. No habría dramas. No habría gritos. Solo cuentas claras. Mi cumpleaños como hija había terminado hace mucho. Empezaba, al fin, mi cumpleaños como madre, y también como dueña de mi dignidad. Amanecí antes que el despertador. Preparé panqueques para Leo, le dibujé una carita con fresas y, mientras él me contaba que en ciencias iban a plantar frijoles en algodón, yo repetía por dentro, se acabó, se acabó, se acabó. Lo dejé en el colegio, le prometí que a la salida pasaríamos por helados, y regresé a casa a cumplir con lo que escribí anoche en mi libreta. Encendí la cafetera, respiré hondo y me senté con el teléfono. Nada de discursos, nada de peleas, acciones. Primero, el banco. Expliqué que deseaba cancelar una transferencia recurrente de $3,000 semanales a nombre de Raúl y Teresa, con efecto inmediato. Preguntas de seguridad. Voz cordial al otro lado. Confirmación. Hecho. Pedí también retirar tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta. Hecho. Luego, con la misma calma con la que uno se quita un anillo que ya no le pertenece, eliminé el pago automático de la renta de mis padres y la póliza que llevaba años abonando sin que ellos supieran el mundo. Después, la compañía telefónica. Separé mi línea y la de Leo a un plan propio y dejé sin efecto las otras dos que venían colgadas de mi nombre. ¿Desea alguna retención para los usuarios restantes?, preguntó el operador. No, respondí, deseo cortar. No escribí ningún aviso. No iba a mandar sermones, ni justificativos, ni una a partir de hoy. Anoche quedó claro, tú ya no eres de la familia. Bien, seré responsable hasta el último centavo de mi casa y de mi hijo. De ellos, no. Fueron menos de 20 minutos de llamadas. En la mesa, el café seguía caliente. Me recargué en el respaldo y, por primera vez en años, mi cuenta dejó de parecerme un cubo con agujero. El teléfono vibró. Mamá, contesté. ¿Qué hiciste? Entró sin saludo, sin aire.
estoy en la caja del supermercado. La tarjeta no pasa. El cajero dice que está rechazada. ¿Cancelaste algo? Raúl necesita sus pastillas, ¿entiendes? ¿Qué clase de hija? Escuché voces de fondo, la cinta de la caja avanzando, ese bip que corta la vergüenza en cuadritos. Me apoyé en el marco de la puerta y hablé despacio, no por frialdad, sino para no decir de más. Ayer, papá me dijo que ya no soy de la familia. Hoy actué en consecuencia. No voy a financiar a quien me expulsa. No hagas drama, Lía. Cambió de tono de súplica a regaño con una velocidad que me resultó tristemente familiar. Fue una forma de decir, tú sabes cómo se pone tu padre. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dejar tirados? ¿Vas a dejar que tu padre se quede sin medicinas? No voy a dejar sin nada a nadie, dije. Les paso por correo la receta electrónica, el contacto de la farmacia con programas de descuento y el de asistencia del hospital. Son adultos, mamá, pueden organizarse. Yo no voy a sostenerlos más. No me hables como si fuera una extraña. Subió la voz. Te dimos todo lo que pudimos. Tu hermana está pasando por un mal momento y tú, con tus cosas, siempre te crees mejor. Mamá, la corté con suavidad. El domingo no fuiste al cumpleaños de tu nieto. Me dijiste que estabas ocupada. Y anoche papá me dijo que ya no soy de la familia. Hoy decidí creerles. Silencio. El bip del lector de precios siguió sonando, implacable. Escuché la voz de mi padre al fondo, áspera. Dile que deje de jugar y que mande el dinero. Raúl, cállate, lo reprendió ella en susurros, y luego volvió conmigo. Lía, por favor, cualquier cosa, menos esto. Están mirando. Vas a hacernos pasar vergüenza. Tragué la amargura como una tableta grande y sin agua. ¿Cuántas veces escuché esa palabra, vergüenza? Nunca aplicada a lo que de verdad debía avergonzarles. La vergüenza me la hicieron pasar ustedes a mí, respondí, y a Leo. Hoy corté. Si necesitan algo que no sea dinero, me avisan. De lo contrario, no vuelvan a contactarme para exigirme. No lo haré. Eres cruel, escupió ella, girando otra vez el volante de su tono, ahora hacia el insulto. Le voy a decir a todos lo que nos estás haciendo. Di lo que quieras. Yo tengo mensajes y transferencias que cuentan la historia completa, dije sin elevar la voz. Y por favor no vuelvan a mi casa sin avisar. ¿Nos vas a cerrar la puerta? Voy a cuidar la puerta. Corregí. Adiós, mamá. Corté. No temblaba. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos un segundo, y me descubrí respirando sin peso. El teléfono volvió a vibrar, notificaciones del banco confirmando los cambios, un correo de la telefónica con el nuevo plan. Me hice un segundo café, abrí la ventana. Entró una corriente de aire que olía a mañana limpia. Sonó el timbre. Casi me río del cliché. Caminé hasta la puerta, miré por la mirille. Un mensajero con una carpeta bajo el brazo. Lía Montalvo, preguntó cuando abrí. Soy yo. Me extendió un sobre con membrete de un estudio legal que conocía de oídas. Para firma de recepción, dijo. Firmé y esperé a que se fuera para abrir. Adentro había una carta sin cortesías. Título, intimación extrajudicial. Me exigían restituir la pensión de apoyo filial en un plazo de 72 horas bajo apercibimiento de acciones. Al pie, la firma del abogado de mi padre. Resoplé. No pude evitarlo. Ni un día les duró la dignidad de su frase. Ya no eres de la familia, ahora eres nuestra obligación financiera ambulante. Guardé la carta en una carpeta azul, junto con impresiones de los mensajes de anoche y el estado de cuenta que mostraba años de giros semanales. Llamé a Marina. Llegó un sobre, le dije. Trae el disfraz de legal y el olor de siempre. Te acompaño a ver a un abogado de verdad, respondió sin pensarlo. Hoy puedo a la hora del almuerzo. Y si quieres, me quedo con Leo a la tarde. Acepté, no por miedo, por orden. Si iban a convertir mi dignidad en pleito, me encontrarían con papeles, fechas y calma. Antes de cerrar la carpeta, escribí con marcador en la portada, límites. La puse sobre la mesa como quien coloca una piedra sostén en la base de una casa. El teléfono vibró de nuevo. Mamá, no contesté. Un mensaje entró, largo, con faltas, cargado de reproches, de después de todo y no nos hagas esto. No respondí, cerré la ventana, agarré las llaves y salí rumbo al trabajo. En el camino, una certeza se acomodó, definitiva, no iba a volver a pedir perdón por no financiar el abuso. A mitad de mañana, cuando abría el correo en la oficina, el celular comenzó a sonar sin parar. 3, 4, 5 llamadas seguidas de mamá. Dejé que pasaran hasta que llegó el siguiente mensaje, apenas 2 líneas. Lía, por favor. Tuvieron que llamar al gerente. No tenemos cómo pagar. Tu padre está gritando.
Apoyé el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando mi taza de café, aún con una hebra de vapor. No sentí culpa, sentí consecuencia. Miré el reloj solo para calcular a qué hora salía Leo. Antes, almorzaría con Marina y veríamos a un abogado. Cambié de ventana, abrí el documento de un cliente y me puse a trabajar. La pantalla me devolvió mi reflejo. No era la misma de ayer. Y, aunque nadie lo notara todavía, eso era la mejor noticia del día. A la hora del almuerzo me encontré con Marina frente a un edificio gris de esquina. Subimos en silencio. La doctora Salcedo nos recibió con un apretón de mano seco y ojos que sabían exactamente dónde poner cada cosa. Cuénteme sin adornos, dijo. Le hablé de los 3.000 semanales, de la renta, de las líneas de teléfono, del seguro médico que llevaba años pagando, y de la frase que lo había empujado todo: ya no eres de la familia. Puse sobre su escritorio comprobantes impresos, capturas de los mensajes y la intimación que me habían enviado por mensajero. La abogada leyó en diagonal, subrayó con un lápiz, y al terminar alzó la vista con una serenidad que me aflojó los hombros. No hay obligación legal de sostener económicamente a sus padres. Lo que usted hizo fueron ayudas voluntarias. Ellos, en cambio, han pasado de pedir a exigir. Vamos a responder por escrito y a delimitar. Redactó delante de mí una carta simple y cortante. César, toda transferencia por pérdida de confianza y trato indigno. Se revoca cualquier autorización que pretendan invocar y se advierte que nuevos hostigamientos serán denunciados. Nada de gritos, tinta y forma. Además, añadió, desde hoy activa alertas de fraude. Cambie contraseñas, duplique verificaciones. Si intentan abrir algo a su nombre, lo sabrá de inmediato. Salimos con un plan. Marina me apretó el antebrazo en la puerta. No estás sola, dijo. De regreso a casa, me pasé una hora haciendo lo que la doctora recomendó, congelé mi crédito, activé avisos del banco, cambié claves. Luego fui por Leo. En el camino, practicaba una respuesta para cuando preguntara por sus abuelos. No hubo que improvisar. Vendrán este fin de semana, dijo, trepando al asiento. No, amor, respondí. Vamos a darnos un tiempo. A veces, los adultos también necesitamos aprender a tratar bien a la gente que queremos. Asintió, como si eso bastara. A su edad, el mundo sigue teniendo la forma de quien lo abraza. La paz duró lo que tardó en hervir el agua de la pasta. Sonó el teléfono. Mi tía Julia. Lía, me llamó tu madre llorando. Dice que los dejaste sin nada. Respiré hondo. Me senté en el borde de la mesa. Tía, durante años pagué su renta, sus cuentas, hasta sus teléfonos. Ayer papá me dijo que no soy de la familia. Hoy lo creí y cerré el grifo. Silencio al otro lado. Luego un suspiro cansado. Tu padre es orgulloso, empezó. Orgulloso para expulsarme, no tanto para vivir de mí. La interrumpí sin elevar la voz. No llamo para que me den la razón. Llamo para que, si te piden dinero a mi nombre, sepas que no. Entiendo, dijo al fin. Te abrazo, sobrina. Cortamos. Me temblaron un poco las manos, no de duda, sino de ese vértigo que da poner un límite por primera vez. A la tarde, sonaron los audios de WhatsApp de mi padre. No los escuché. Le rendí a la doctora Salcedo la captura con su nombre y la hora. Ella respondió al minuto. Listo. Mañana sale la carta notarial de respuesta. Si aparecen en tu casa, no abras. Llama al 911. Cualquier cosa, me marcas. Serví la cena a Leo, lavamos los platos juntos, le leí 2 cuentos. Estaba acomodando su cobija cuando mi celular vibró con la alerta del banco. Intento de apertura de tarjeta a su nombre, rechazado por verificación. Sonreí sin alegría. El mundo empezaba a mostrar sus uñas. Bajé al comedor con la carpeta azul y me senté a ordenar. Pegué post-its, anoté fechas, imprimí el comprobante del intento de tarjeta. El plan, sin sobresaltos, al día siguiente, mi abogada mandaría la respuesta. Yo seguiría con mi vida, ellos, con la suya. Estaba por preparar una infusión cuando el timbre sacudió el aire. ¿Quién? Pregunté por el intercomunicador. Un murmullo, y luego una voz que me heló y me encendió a la vez. Abre, Lía. Soy yo, tu padre. Tragué. Mi reflejo en el vidrio de la alecine me miró volver a ser pequeña por un segundo. Me enderecé. No subí el portero. Descuelgué el oriquel e hice lo que había prometido hacer si llegaba este momento. Llamé a seguridad del edificio. El señor está golpeando el vidrio de la puerta, me informó el conserje. Dice que es su padre. No tiene autorización para subir. Por favor no lo deje pasar, dije. Si insiste, llame a la policía por alteración. Colgué. El timbre volvió a sonar, insistente.
El celular también, mamá. No contesté. Me mantuve quieta en el centro de mi cocina, con el corazón apretando y soltando, hasta que llegó el mensaje del conserje. Se retiró. Dijo que volverá mañana, con toda la familia. Punto. Apoyé las manos en la mesa y conté hasta 10. Luego escribí a la doctora. Vinieron. No abrí. Dijeron que volverán. Ella respondió. Perfecto. Guardado. Mañana a primera hora, denuncia por hostigamiento y aviso formal al administrador del edificio. Y activamos medida de alejamiento si reinciden. Tranqui, vas muy bien. Apagué las luces de la cocina y volví al cuarto de Leo. Dormía de lado, con una mano abierta sobre la almohada. Me senté un minuto en la orilla de su cama y, por primera vez en mucho tiempo, me creí la frase que siempre me había dicho para no llorar: estoy cuidándonos. Esa noche, antes de cerrar los ojos, escribí una línea en mi libreta: no es venganza, es orden. Y el orden también duele a quien se aprovechó del desorden. Luego dejé el bolígrafo, puse el celular en silencio y me dormí sin soñar. Al amanecer, aún no había hervido el agua del café cuando llegó el correo de la doctora con el borrador de la carta que enviaría a nombre mío. 2 párrafos, 3 puntos. Nada más. Lo leí y supe que en ese papel estaba la voz que durante años no supe usar. Exactamente a los 5 minutos, vibró otra alerta del banco. Nuevo intento de compra con tarjeta adicional. Denegado. Y, casi encima, el mensaje del conserje: señora Lía, me avisan que hay 3 personas en la vereda. Están llamando a vecinos. Desea. Respiré. Miré el reloj para saber cuánto faltaba para dejar a Leo en el colegio. Abrí la libreta y escribí otra línea: hoy no corro, los hago esperar. Y con esa calma me até el cabello, desperté a mi hijo y empecé el día como quien acomoda una mesa para que no vuelva a tamalear. A las 8 en punto dejé a Leo en la escuela. Antes de entrar, hablé con la directora, actualicé la lista de autorizados a recogerlo y dejé muy claro que nadie más, ni abuelos, ni tíos, podía llevárselo. Me miró con esa mezcla de firmeza y cariño que solo tienen las maestras con vocación. Tranquila, Lía, aquí nadie sale sin tu autorización, dijo. Al volver al edificio, vi a mis padres sentados en la banca de la esquina con 2 bolsas del supermercado como si fueran mudanza. No me acerqué. Crucé directo por el portón de estacionamiento con la calma aprendida la noche anterior. No discutir, registrar, avisar. Desde el ascensor, escribí a la administración: están en la vereda, no tienen autorización de ingreso. Por favor, registre. La doctora Salcedo llamó a media mañana. Ya salió la carta notarial, me dijo. La enviamos por mensajería y por correo electrónico. Pide cese de hostigamiento. Advierte que no existe obligación de manutención y notifica que toda gestión a tu nombre es fraudulenta. Aparte, acabo de presentar la denuncia por amenazas con el material que me diste. Gracias, doctora. Hoy toca resistir la reacción. Mañana, medida cautelar de alejamiento si persisten. Cerré la puerta del estudio y, por un rato, trabajé. La rutina me sostuvo: correos, llamadas, una videoreunión breve. A la 1, mientras ponía agua para arroz, sonó el intercomunicador. El conserje, casi en susurro: señora Lía, su padre está intentando entrar detrás de un repartidor. Ya lo detuve. Me insultó. Llamo a la policía. Sí, por favor, dije, y registré la hora. 5 minutos después, un golpe seco en mi puerta. No abrí. Ábreme, Lía. La voz de mi padre, ronca, al otro lado. No puedes hacerme esto. Miré la mirile. Tenía los ojos enrojecidos, el gesto crispado. Apoyé la espalda en la pared y dejé que la madera hiciera de escudo. El timbre sonó 2 veces más, y luego escuché pasos apresurados y voces en el pasillo. Policías. Preguntaron, apuntaron datos, tomaron el reporte. Me pidieron que confirmara por la puerta si deseaba presentar cargos. Respondí con voz firme: sí, existe denuncia previa por amenazas. Les ruego lo consignen. Se hizo un silencio que olía a metal y orgullo herido. Después, el pasillo quedó vacío. En el celular, 2 mensajes, uno del conserje: la policía ya retiró a su padre. Le advirtieron que no puede subir, y otro de la doctora: perfecto, con este acta policial, la cautelar sale más rápido. A las 3:30, el teléfono fijo, que casi nunca uso, sonó. Era el administrador del edificio de mis padres. Señorita Lía, le llamo porque el alquiler se reporta impago este mes y su madre dice que usted se encarga siempre. No existe ningún contrato que me obligue, contesté. Cualquier acuerdo fue voluntario y terminó.
Le pido tratar el asunto directamente con los inquilinos. Entendido, dijo, con un profesionalismo que me supo a aire. Procederé por la vía regular. Colgué con el extraño alivio de quien suelta una cuerda que le quemaba las manos. El mundo no se caía si yo soltaba, solo dejaba de sostener lo que no me correspondía. A las 4, otra alerta en el celular, intento de compra con una tarjeta adicional a mi nombre, rechazado. Sonreí de lado. Activé el filtro para que ese tipo de alertas me llegaran también por correo, por duplicado, sin margen. Faltaban 20 minutos para recoger a Leo cuando me llamó mi tía Julia. Tu madre está desbordada, dijo. Dicen que el banco bloqueó todo, que el cable se cortó, que el administrador los intimó, que la farmacia no les quiso fiar. Te piden que vayas a hablar. Ya hablé en la fiesta, respondí, suave. Dijeron que yo ya no soy de la familia. Estoy actuando en consecuencia. Sé lo que te dijeron, admitió. Fue cruel. Cruel fue dejar la fiesta de su nieto a los 15 minutos, dije, y me escuché serena. Yo no humillo, termino acuerdos que me humillaban. La fila de autos frente a la escuela avanzó. Leo corrió hacia mí con su mochila rebotando. En el retrovisor, vi la curva de su sonrisa y sentí el piso volverse un poquito más firme. De regreso a casa, el conserje me hizo una seña discreta. Señora, entró una notificación para usted de la corte. La abrí en el ascensor, audiencia virtual para la medida de alejamiento al día siguiente, con el acta policial anexada. La doctora Salcedo respondió mi foto del documento con un pulgar en alto. Vamos bien. Esa noche mantuve el celular en silencio. Me di una ducha larga, hasta que el agua fue menos ruido y más calma. Preparé una cena simple, vimos una película con Leo, y lo llevé a la cama. Pensé que el día había acabado, hasta que el teléfono del colegio encendió la pantalla con un número conocido. Contesté con el corazón contenido. Señora Lía, dijo la directora, con tono cauteloso, hace unos minutos recibimos un correo en el que alguien se presentó como su padre y pidió agregar su nombre a la lista de recogida de Leo porque usted está de viaje. Adjunto venía una autorización firmada con su nombre, pero la firma no coincide. Me quedé fría y caliente al mismo tiempo. Gracias por avisar. Esa autorización es falsa. Mañana llevo la denuncia y la lista actualizada. Por favor, no entreguen a Leo a nadie que no sea yo o Marina. Quédese tranquila, aseguró. Ya informé a todo el personal. Colgué y, por primera vez en todo el día, me temblaron las piernas. Me senté en el borde del sofá y respiré hondo, contando hasta 5. No era solo el dinero, ni los recibos, ni la renta. Era el intento de forzar de nuevo un lugar que ya no les pertenecía, ahora a través de mi hijo. Tomé el celular y le escribí a la doctora, intento de falsificar autorización escolar. Mañana llevo copia. Su respuesta fue instantánea, grave. Lo incorporamos. Pide prohibición de acercamiento también al colegio. Apagué las luces del salón y me quedé de pie frente a la ventana, viendo los edificios como piezas de un tablero. Una frase me cruzó por dentro como un rayo silencioso. No se trata de venganza, se trata de seguridad. Y la seguridad, a veces, exige que alguien responda. Puse el celular a cargar. Estaba por cerrar las cortinas cuando, allá abajo, vi frenarse un coche frente al edificio de mis padres. Bajaron 2 hombres con carpetas y una cinta amarilla. El administrador, con casco de obra, les abrió. Uno de los hombres pegó un papel en la puerta del inmueble. Era de noche, pero la tipografía grande se leía desde mi ventana, intimación por mora. No sentí alegría. Sentí el peso exacto de cada semana en que caminé sobre un puente que yo construí sola mientras otros bailaban. Cerré las cortinas. En la mesa, me esperaba la carpeta azul con mi nombre. La toqué con la palma, como quien palpa una piedra firme en medio de la corriente. Al día siguiente sería la audiencia. Y, por primera vez, no iría a defenderme. Iría a establecer, a decirle al mundo, y a mí misma, que mi familia se llama Leo, y que a ese círculo no entra nadie que crea que puede romperlo con un mensaje y un portazo. La audiencia fue en la mañana, por videollamada. Entré con la doctora Salcedo desde la mesa del comedor. Leo dibujaba en silencio a mi lado, con un avión hecho de papel cuidando el perímetro. Cuando se conectaron mis padres, me quedé un segundo sin aire. No eran los mismos de las fotos de Navidad. Mi madre tenía los ojos hinchados, mi padre masticaba rabia con la quijada tensa. El juez habló con esa calma que corta. Señora Lía, confirma su solicitud. Asentí. La doctora tomó el hilo con pulso firme, explicó el mensaje, ya no eres de la familia, el abandono del cumpleaños, el hostigamiento en la puerta,
el intento de meterse detrás de un repartidor, los gritos y, sobre todo, el correo falso enviado al colegio para intentar llevarse a mi hijo. El juez pidió ver alguna evidencia y la doctora compartió lo que habíamos preparado, el audio, la copia del correo con la firma mal imitada, el reporte del conserje, el acta policial de la tarde anterior. Señor y señora, dijo el juez, ¿tienen algo que decir? Mi madre rompió a llorar. Mi padre habló con la misma voz que usó cuando me llamó tacaña por no adelantarle dinero para una televisión nueva. Ella nos debe respeto, nosotros la criamos. El juez levantó una ceja. Aquí no discutimos respeto, discutimos conductas. Y sus conductas cruzaron límites. La orden salió en menos de 20 minutos. Prohibición de acercamiento por 1 año, cese de hostigamiento digital y presencial, prohibición expresa de aparecer por el colegio de Leo o por mi edificio, y apercibimiento de detención en caso de incumplimiento. Les expliqué a mis manos que podían dejar de apretar. Colgué. Leo levantó su avión. ¿Ganamos? Ganamos tranquilidad, respondí, y lo abracé hasta que dejó olor a champú en mi hombro. A media tarde, la doctora me escribió, la orden ya fue notificada. Respira. Respiré. Me hice un té, llamé a la directora para agradecer. Envié un correo al administrador del edificio y otro a la empresa de seguridad con copia de la resolución. Por primera vez en semanas, el silencio de la casa no pesaba. Creí que el día iba a terminar ahí. No terminó. Al caer la tarde, sonó el intercomunicador. El conserje, en voz baja. Señora Lía, llegaron sus padres. No están solos. Bajé el volumen del televisor y me acerqué a la ventana. En la vereda, vi a mis padres con 3 conocidos de la familia y mi tía Rosa, la de los discursos sobre la sangre por encima de todo. Traían bolsas con comida, como si la puesta en escena les devolviera la razón. Mi padre levantó la voz para que lo escucharan los transeúntes. Mi hija nos echó a la calle. Después de todo lo que hicimos por ella, pude haber gritado por la ventana. Pude haber corrido escaleras abajo. Hice lo que me había prometido, no discutir, registrar, avisar. Llamé a la administración, reenvié la orden recién notificada, pedí que llamaran a la policía. El guardia salió con el tono de quien conoce su trabajo. Señor, señora, no pueden permanecer aquí, hay una orden. Mi padre arrebató el papel que el guardia intentó mostrarle y lo arrugó. La escena subió 2 grados. Los curiosos frenaron. Mi tía Rosa se cruzó de brazos dispuesta a ejercer ese poder que hacía una semana creía absoluto. Que baje, gritó, esta casa es de la familia. La palabra familia me atravesó como una aguja fría. No bajé. Sostuve el teléfono en el oído hasta que, a los pocos minutos, 2 patrulleros se estacionaron frente a la puerta. Los agentes no tuvieron que levantar la voz. Leyeron en voz alta la orden de alejamiento, explicaron las consecuencias de quebrarla y, cuando mi padre intentó dar un paso hacia el guardia, le pidieron que se diera vuelta. El amago de resistencia le duró un suspiro. Las manos detrás, el clic metálico de las esposas, mi madre pálida. Un oficial se le acercó con amplitud humana. Señora, puede acompañarnos a la comisaría para su declaración o esperar la citación. Pero no puede entrar a este edificio. No hoy, no mañana, no mientras la orden esté vigente. Mi tía Rosa quiso meterse entre medio con ese ustedes no saben quién soy yo que tantas veces la sacó de problemas. La oficial solo señaló el papel, la firma y el sello. La ley ese día fue pared, y mis límites, la ventana. Vi a mi padre subir al patrullero con la mirada de quien recién descubre que hay puertas que no se abren con gritos. Mi madre intentó llamarme desde la vereda. El celular vibró en mi mano, no contesté. La vi hablarle al vidrio con los labios apretados. No leí, bajé la cortina. No hubo satisfacción inmediata. Hubo una paz rara, de esas que llegan cuando por fin dejas de sostener una casa con las manos. Calenté la cena. Leo me contó su escena favorita de la película de anoche. Lavamos los platos cantando Ballitou y lo llevé a la cama. Me pidió que dejara la puerta entreabierta. Dejé también una luz cálida en el pasillo. La casa volvió a tener el tamaño de mi vida. A la mañana siguiente, mi tía Julia me escribió temprano. Anoche Rosa me llamó hecha una furia. Dice que fue una humillación. Le respondí, la humillación fue irse de la fiesta de su nieto. Te defiendo con uñas y dientes. Sonreí. En el grupo de WhatsApp donde siempre fui el chiste fácil por ser sensiblera, cayeron varios mensajes privados. No sabía todo, Lía, perdón. No acepté disculpas que venían sin preguntas. Agradecí y seguí. A media mañana, el administrador de su edificio, el de mis padres, me mandó un correo formal, informaba que, por la mora acumulada, ahora ya no cubierta por mí,
el proceso de desalojo había iniciado y, mientras tanto, quedaban suspendidos los servicios comunes que dependían de aportes. Le respondí con una línea: gestionen con sus inquilinos. Yo no tengo obligaciones allí. En paralelo, la empresa de Internet bloqueó el servicio por falta de pago. Mis padres, que hicieron de la apariencia su bandera, comenzaron a sentir el aire frío de la realidad por debajo de la alfombra. No necesitaban mi mano, necesitaban consecuencias. La doctora me llamó al mediodía. Detuvieron a tu padre por quebrantar la orden, pero el juez lo dejó salir con apercibimiento. Si vuelven a acercarse, no habrá contemplación. Te pasó algo importante. La gente que solo entiende el límite cuando se topa con él, por fin lo vio. Y ahora, sigamos igual. Si te contactan, no contestes. Guarda todo. Si aparecen, llamas. En un par de semanas, tendremos la audiencia principal. Y quiero pedir una orden que los prohíba incluirte en gestiones económicas. Ese correo falso al colegio nos ayuda. Colgué y respiré. El teléfono sonó de nuevo. Era la directora. Le cuento algo que me alegró el día, Lía. Hablé con el curso de Leo. Usted sabe cómo son los niños, todo lo notan. Hicimos una actividad sobre los lazos sanos. Leo levantó la mano y dijo: mi familia somos mi mamá y yo, y los que nos cuidan. Así, clarito. Se ganó un aplauso. Me reí con un nudo dulce en la garganta. Colgué y me permití 5 minutos de llorar de alivio en el lavadero, que es donde se llora cuando no quieres que un niño te vea triste. La tarde me regaló una última escena. Al volver del mercado, me crucé con la señora del 6B, la que siempre se ofrecía a llevar galletas para la abuela y el abuelo de Leo. Me detuvo en el pasillo, con ese respeto que se le tiene a quien soportó una tormenta sin romper muebles. No sé qué pasó, dijo, pero se nota que ahora su casa está en paz. Era eso, respondí. No más gritos, no más chantajes. ¿Y ellos? Miré hacia el ascensor, como si al mirar pudiera resumir una década. Ellos eligieron irse de la fiesta de su nieto, dije. Yo elegí no seguir esperando a la puerta. Por la noche, cuando Leo ya dormía, me senté a escribir el correo que no sabía que necesitaba. Corto, sin adornos, sin ira, sin ruegos. A partir de hoy, todas las comunicaciones deben dirigirse a mi abogada. No responderé mensajes. Hasta que exista un cambio real de conducta y una disculpa concreta, no habrá contacto. Les deseo que encuentren su camino. Yo ya encontré el mío. Lo envié a la dirección de mi madre y de mi padre, con copia a la doctora. El celular vibró 1, 2, 10 veces. No abrí. Fui a la habitación de Leo, le acomodé el edredón y le besé la frente. En la pinambre, su respiración parecía el mar chiquito que suaviza la orilla después de una ola grande. Cerré la puerta y me quedé un momento en el pasillo, en ese espacio que separa y une todas las habitaciones y todas las etapas. Pensé en la Lía que pagaba facturas por miedo al conflicto. Pensé en la Lía que llamó, temblando, para cerrar todas las cuentas. Pensé en la Lía de hoy, que no se vengó para herir, sino para detener. Que no buscó castigo, buscó límite. El timbre no volvió a sonar esa noche. Nadie gritó mi nombre desde la vereda. La nevera tenía lo justo, el lavaplatos estaba vacío y, en la silla de la cocina, el dibujo que Leo me había hecho a mí con una capa azul. Supermamá, había escrito, con una M gigante y torpe. Apagué la última luz. La casa no era una trinchera. Por fin, otra vez, era hogar. Y si alguien quería entrar con consignas y culpas, tendría que aprender a tocar, primero, la puerta de su propia conciencia. Aquí adentro, desde hoy, solo hay espacio para quienes sepan quedarse más de 15 minutos, para quienes se queden de verdad.